3:07. Nos hemos quedado con tantas preguntas en el aire. En fin, nada es casualidad. Hoy, por ejemplo, hace unas horas se daban los premios más importantes en el ámbito no solo de lo científico, sino en general del desarrollo de la ciencia, la evolución lógica de esta especie, y qué bonito es sumergirse en todo lo contrario. No es porque sea involución, sino por no olvidar el estrato mágico. Estamos preparando un gran programa sobre los desafíos de la ciencia, pero no una ciencia como tenemos todos en la mente, esa ciencia de lo positivo y lo medible, lo tangible y lo físico, no. Quizá en España, porque por desgracia somos todos así, es así y es una pena, no tenemos la conciencia de lo que se está llevando en los límites de la ciencia, que ya no es ni física ni física cuántica. La física cuántica está trazando puentes con la pura metafísica, con la teología, con la pregunta sobre cuál es la última realidad. Y lo estamos preparando con cariño para ver si todos aprendemos un poco, y desde luego yo el primero. Eso sí, ya que han sido los Nobel, sí me gustaría simplemente, como reflexión de todo lo que nos han contado estos exploradores, que nos han descrito con sus palabras el increíble mundo de esa oscuridad, donde el cuerpo, fíjate qué descripción, Santiago Camacho, donde el cuerpo nota y siente otras presencias, porque entra en otra especie de dimensión, donde el ser humano entiende o concibe que hay algo más de lo objetivo. Como nos han hablado de eso, qué bonito recordar que ahora mismo todavía sigue habiendo investigadores fundamentales en el mundo de la física, como por ejemplo el francés Bernard d'Espagnat, uno de los fundadores del CERN. El público sí entiende CERN. CERN es la cúpula de la ciencia. Lo que no sabe es que, por ejemplo, esta frase la acaba de decir uno de los fundadores. Dice Bernard d'Espagnat, que tiene el premio más importante del mundo de la ciencia, dice Bernard d'Espagnat que en su edad ya avanzada, y sigue investigando con el primer día, este físico teórico, dice que la realidad última, la realidad de verdad, la realidad que maneja el mundo, siempre se escapará de nuestras mediciones. Merece un premio Nobel este hombre, aunque tiene otros incluso de más cuantía e importancia, pero fíjate, Santiago, esto te lo dedico, una simple frase, y que lo conecten nuestros amigos con lo que hemos escuchado, de ese mundo que todavía está ahí, que igual solo nos aguarda cuando entramos nosotros en él, en el ruido de fondo de la gran ciudad, en el ruido de fondo de este mundo que hemos ordenado. Quizá no es posible. Eso sí, cuando vamos a la oscuridad, cuando escuchamos solo el latido de nuestro propio corazón, entonces sí, podemos encontrarnos con algo que está. Decía Bernard d'Espagnat, repito, uno de los fundadores del CERN, del Templo de la Ciencia, físico. Estoy convencido, en su última entrevista, de la existencia de una entidad superior, divina o espiritual, un ser más allá de lo material, una realidad básica, sublime, a la que le debemos respeto sagrado. En ese sentido, como físico, como uno de los vectores del CERN, me considero también una persona, entre comillas, religiosa. Y solo añado una cosa más. Este sabio de los grandes sabios, catedrático de física de París, dice: la última realidad, esa que igual se han encontrado o han rozado nuestros amigos en la Cueva de los Tallos, no puede ser descrita. Nuestros medios, nuestra ciencia humana, que creemos la única clave para descifrar el entuerto de la realidad, no vale, siempre está más allá. El arte, la música y la espiritualidad, dice Bernard d'Espagnat, puede acercarnos, puede hacernos rozar esa última realidad, pero esta sustancia del ser, este principio de todas las cosas, es tan misterioso que no podemos conocerlo, nombrarlo ni imaginarlo. Este hombre, cúpula de la física mundial, dice, añade, el misterio no es algo negativo, no debe ser eliminado. La ciencia se equivoca en eso. Al contrario, pienso que el misterio es uno de los elementos constitutivos del ser. Hay toda una corriente de científicos que no tienen nada que ver con lo que muchos proclaman como la objetividad y el positivismo, que están trazando puentes buscando esa última realidad que se escurre de todas nuestras mediciones, esa última realidad que lo ordena todo con una precisión que sobrecoge. En fin, gente que piensa en este mundo de consumo y operatividad,
aún hay gente que piensa. Curiosamente, algunos son científicos de la más alta talla. Habrá que escucharles, ¿no? A ver qué han descubierto. Lo haremos en breve. Y con esa especie de sustancia, de conexión con lo extraño que está ahí, que envuelve el mundo, como no, vamos con vuestras preguntas, vuestras cuestiones, que habrán quedado muchas trazadas en el aire. A mí me gusta mucho comprobar cómo nuestra audiencia, que es mucho más sabia que nosotros, que yo desde luego, argumenta, sabe, reflexiona, digiere un tema. Ahora vamos con un asunto más de, entre comillas, miedo. Ese miedo que nos va a contar Carlos Largo en un testimonio también tiene que ver con lo que a veces percibe el ser humano de esa otra realidad. Son proyecciones mentales que nosotros damos forma humana, nosotros hacemos próximo, aun en lo fantasmagórico, en lo extraño, lo convertimos en algo asimilable, pero en el fondo es un eco de esa otra realidad que nadie atrapa. Bueno, maravillosas preguntas. Carmen, lo que importa ahora son las preguntas de los oyentes. Y vamos a repetir, Iker, antes las vías de contacto, y la encuesta, porque ya la saben encuesta. Que sorteamos esa colección, la última, de Caballo de Troya de JJ Benítez. Muchas gracias a Planeta por esas 3 colecciones que nos ha dado para sortear entre todos nuestros oyentes. Las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com, La Nave del Misterio, Facebook, Twitter y también Google Plus, y como no, www.cadenaser.com, donde nos están dejando muchísimos mensajes, como el de Mario, que nos decía: buenas madrugadas, milenarios, es asombroso saber que todavía existen tesoros por descubrir. También me asombra ver cómo hemos perdido el contacto con nuestra esencia humana. Qué bonito. Tony dice: supongo que los pocos sitios que quedan por explorar y del que cabe la posibilidad de encontrar algo totalmente diferente a lo que conocemos son las cuevas y el fondo marino. ¿Quién sabe? Arantxa Say desde Cantabria dice: hola, os escribo porque me ronda la cabeza una idea que posiblemente no tenga ninguna importancia. Hablando en el programa de la Cueva de los Tallos, habéis mencionado las láminas con ideogramas y que se referirían a una humanidad perdida. Y lo primero que se me ha venido a la cabeza han sido las historias de las piedras de Ica. Recuerdo haber leído un libro de Benítez al respecto de las mismas que me fascinó. ¿Tienen alguna relación? Bueno, sí, en lo estrambótico, digamos, ¿no? En que hay mucha piedra y láminas falsas seguro en todo esto. Hemos hecho varios programas sobre Ica, hemos estado allí, hemos grabado en varias ocasiones y os lo hemos contado. Nuestra impresión es que, quién sabe si hay alguna raíz verdadera, pero desde luego todo el embrollo de falsificaciones está ahí. Y es muy curioso, Santi, porque la historia del doctor Cabrera, el que descubre esa biblioteca en piedra, se parece a la de este religioso que recibe de los Shuar esas láminas. Es como el mismo principio, ¿no? Se parece mucho. Se parece muchísimo. Tal vez lo que hace una historia más por lo menos más sólida que otra es que efectivamente lo que sabemos del padre Crespi es, no estamos diciendo que el doctor Cabrera no lo fuera, pero estamos hablando de un sujeto que se está especulando hasta sobre su beatificación, es decir, de un individuo que se jugó la vida, por ejemplo, pero pudo ser engañado también, ¿no? Sí, efectivamente, que se jugó la vida para adentrarse en las selvas de los Shuar, rodar un documental que no tenía otra misión que enseñar al resto de Ecuador y al resto del mundo cómo veían el mundo los Shuar, que era algo a proteger y no a exterminar como se creía en aquella época, y de ahí venía ese agradecimiento del que hablaba antes. Y hoy además, gracias a nuestro amigo, a nuestro invitado, me he llevado como, entre comillas, conspiranoico, una pequeña alegría, que es esa confirmación que dijo tener de primera mano de que efectivamente, como decían los rumores, parte del material del padre Crespi acabó en el Vaticano. Más mensajes. Carlos Latorre dice: buenas madrugadas, milenarios, soy un estudiante de Erasmus que cada sábado se escucha sin excepción. Según tengo entendido, Armstrong dijo que su experiencia en la cueva había superado la vivida en la Luna. ¿Me lo podéis confirmar? Gracias de antemano y un abrazo desde Polonia. Sí, señor, o desde Polonia, Sí. Gran lugar. Vamos a ver, Santi, titular: ¿qué demonios hacía Neil Armstrong avanzando en la oscuridad de la Cueva de los Tallos? Año 76. Pues aparte de por lo trascendente que les dio a muchos astronautas y que les hizo buscar, pues ya sea en los límites de la búsqueda espiritual o de la búsqueda, en este caso arqueológica, que había de trascendente, es que Armstrong es mormón.
Y la Cueva de los Tallos y la historia de las láminas de oro presuntamente halladas allí tiene mucho de interés para los mormones. Uno de los pilares del relato es que el ángel Moroni, cuando al profeta le dio pues el libro del mormón, etcétera, etcétera, le enseñó unas planchas de oro en las que presuntamente estaba escrito pues toda la historia de la humanidad. Y Armstrong creyó que eran esas planchas metidas en la cueva. Armstrong y buena parte de la comunidad mormona lo sigue creyendo hoy. Ten en cuenta que estamos hablando de que el ángel que se le apareció a Smith y que era el ángel Moroni. Esto, qué casualidad, aparece en la región de Morona, en Ecuador, y encima son unas planchas de oro. Entonces, lógicamente, el interés de toda la religión mormona hacia toda esta historia ha sido máximo desde que se supo. Más mensajes. David García dice: yo visité la cueva de Camuy hace tiempo y cuando entré cambió la percepción de mi entorno y me pude sentir en sintonía con la naturaleza como nunca, como si el tiempo se hubiera detenido y no hubiese otra cosa que admirar la obra de arte que es la tierra en estado puro. Juan Ortiz Romero: hola, buenas madrugadas milenarios. Mi pregunta es una duda. ¿Podemos comparar la adaptación a la Cueva de los Tallos con el mito de la caverna de Platón? Sí. Es decir, que el ser humano es un ser que debe adaptarse al medio para convivir con él. Al ser actual le resulta extraño ese paso del mundo actual, avanzado y totalmente tecnológico, al retroceso en el tiempo que supone adentrarse en la Cueva de los Tallos. Yo creo que totalmente de acuerdo, y además es un símil que demuestra la inteligencia de nuestra audiencia. Uno de los mitos, si no el más nombrado de la historia de la Iglesia clásica, habla de eso, de esas sombras de la realidad, una realidad a base de proyecciones. Y repito, al final lo que está descubriendo la ciencia más avanzada es que quizá vivimos todos en una especie de holograma. ¿Quién sabe? Pero ese contraste que han descrito nuestros amigos exploradores de la Cueva de los Tallos es exacto. Dos mundos que conviven, uno siempre encerrado, siempre solitario, y solo cuando penetramos y aceptamos sus leyes internas podemos ver. Manolo nos decía: tengo amigos mormones y me confirmaron que su iglesia se interesó por la cueva y las planchas con signos, dado que ellos creen que tienen un libro revelado por Dios y que un ángel lo tradujo al fundador de su religión y que cuando éste tuvo la traducción se llevó las planchas. José Andice Morik también intentó buscar cuevas en Cuzco, en el lago Titicaca y en la Tierra del Fuego. Nuria Aguilar: como bien dice Siker, el simple hecho de penetrar en las entrañas de la cueva es cruzar la línea de lo prohibido. El entrar en lo desconocido, en lo sagrado, es todo un desafío. Creo en las maldiciones por las profanaciones de ciertos lugares protegidos con las almas de sus habitantes. Qué interesante este último mensaje de esta tanda, qué interesante, porque todo eso está ahí moviéndose. Yo solo puedo decir, y ojalá un día podamos vertebrarlo, que lo que se siente a veces en esos lugares trasciende el lenguaje. El lenguaje es una herramienta de nuestra conciencia que vertebra la realidad. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con una realidad o con una sensación que le invade, que cuando quiere explicarla no encuentra lenguaje? Está más allá de nuestra concepción. Y eso le ha pasado a mucha gente. Y eso es realmente maravilloso. Y eso cambia una vida si uno intenta buscarle una clave. Estoy de acuerdo también con dos cosas. Maravilloso encontrarse con las cuevas, que es lo más desconocido, decía un amigo, junto a las profundidades. Pero hay algo más. Las profundidades del propio ser nuestro es otro de los grandes enigmas. Y seguiremos buceando en su busca. Ahora cambiamos de tercio. Bueno, por cierto, una cosa, Carmen. Dime. Esa encuesta que sigue manteniéndose, que llevaba más de 5.000 y pico votos, creo, en ikerjimenez.com. Sí, 5.699 votos ahora mismo. Es una encuesta importante, porque lo decíamos, tiempos de transformación y lo que viene, y también transformación en la forma de escuchar este programa. ¿Y los porcentajes? Pues el debate de la semana en Milenio 3 pueden seguir votando en ikerjimenez.com. Queremos saber más de nuestra audiencia. ¿Cómo escuchas Milenio 3? Han cambiado muy poquito desde la última vez. En directo, el 30,1%. Por internet, 69,9%. Pues gracias, amigos de todo el mundo, porque queremos ir conociéndoos mucho mejor en esta odisea del 2012. Parece mentira, ¿eh? 2012 y estamos aquí contando cosas en este periodo de aceleración, y seguro que maravilloso, seguro que maravilloso. Cambiamos el tercio, Noel Calero. Por cierto, con Fermín Agustí Carlos Largo, como siempre, nuestra triada ahí muy pendiente. Es más, Carlos Largo trae una historia de esas proyecciones, no lo sé, que cambian una vida, os lo aseguro, que muchas veces
quien vive cosas de estas no solo siente el temor al ridículo, porque ¿quién le va a entender si no lo ha visto otro? Si ha rozado esa otra dimensión, ¿quién demonios te va a entender si vive en otro mundo? Sí, en tu mundo, pero en otro vive. Y sobre todo, ¿cómo expresar algo si a veces no hay lenguaje? Solamente se parecía a, tenía una forma de, pero no es exactamente, no podemos llegar a la sustancia. Un caso más, una historia más. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a empezar con un documento directamente, en forma de presentación. ¿Hay que añadir algo más o no? Pues simplemente que nuestra voz, la voz que nos va a dirigir a esta historia, es Ana, es una amiga del programa, y bueno, nos va a relatar lo que está pasando su familia con su sobrino. Estaba mi hermana con el chiquillo en el sofá, y la casa de mi hermana son 2 plantas. Entonces se levantó el chiquillo, se quedó en medio del comedor mirando la escalera, y empezó a mover la cabeza como si estuviera viendo a alguien bajando por la escalera. Y empezó a mover la cabeza y se empezó a girar mirando hacia la puerta de salida de la casa. Entonces se volvió al sofá y le dijo a la madre: mamá, el señor ya se ha ido. Y mi hermana se quedó mirando y dice: ¿el señor? Dice: sí, el señor de mi cuarto. Uy, dice: pero ¿qué señor de tu cuarto? Que sí, que se le encienden los ojos. Y claro, mi hermana le comentó, dice: pero ese señor te dice algo. Y el niño se llevó la mano, el dedo índice a la boca, como indicando en señal de silencio, como si le mandara callar ese hombre. Silencio. Bueno, pues uno de los encuentros que protagonizan con bastante asiduidad los niños. Mira, Carlos, recurriendo de nuevo como si fuera una especie de conexión total con eso que hablamos de los límites de la ciencia, este físico fundador del CERN dice una cosa más. Los niños, los anacoretas, los religiosos sencillos, son los que por un esfuerzo o incluso un accidente pueden descubrir esa realidad velada. Una realidad velada desde la que nos llegan mensajes. No lo dice un espiritista, un ocultista, lo dice uno de los padres de la física cuántica. Los niños da la sensación de que siguen envueltos de ese mundo mágico, de que en la cueva de los tallos seguro que se comportarían de una forma distinta a la nuestra, que no han perdido el cordón umbilical con esos otros mundos. Esa sonrisa del niño cuando mira un lugar donde nosotros no vemos nada y conforme van creciendo son fantasías de niños. Pobres niños que luego entran en la grisura de nuestro mundo limitado, de nuestro mundo pobre. Los niños viven en esa otra órbita y ahí son libres. Pero desde ese mundo también llegan otras cosas y cosas que les asustan. La casuística es amplísima. Antes mencionábamos, Carlos, lo decían nuestros compañeros, el psicólogo, visiones hipnopómbicas, hipnogógicas. De eso va esto quizás. Lo raro es que lo vea con tanta claridad que perciba el signo. Sí, aquí tenemos la historia del sobrino de Ana, un niño muy muy pequeño, que es lo que llama la atención. Tiene exactamente 3 años nada más. 3 años. Y este pequeño adelanto que hemos hecho ocurrió hace unos meses. Como escuchábamos, estaba con su madre y es el primer momento en el que ve a este hombre que él describe como el hombre feo. Son sus primeras palabras casi, o sea, lleva muy poquito tiempo. Sí, pero hablando. muy expresivas. Muy expresivas. Ve a un señor oscuro. De hecho, bueno, pues tanto su madre como Ana interpretan que puede ser el tipo de vestimenta que tienen, pero hay un elemento muy clave, que son los detalles de la cara. El niño lo ve como si fuera, pues como con arrugas, con heridas, algo que para él le asusta mucho y que le es difícil, es muy difícil enfrentarse a ello como niño que es. Tenemos un elemento más, que son esos ojos que se iluminan, rojos, un color muy llamativo que además él destaca. Y más elementos. Hay varios episodios en los que el niño ha visto a este ente como que pierde la cabeza. Pierde literalmente la cabeza. Y hay un nuevo episodio que nos va a relatar Ana, en el que el niño queda totalmente aterrado. Ya que estaba amaneciendo, mi hermana se dio cuenta de que el chiquillo estaba sentado en la cama. Y entonces le comentó que: ¿qué estás haciendo? Le dijo: es que está el hombre feo aquí. Y le dijo: ¿pero qué hace? Y dice: nada. Dice: ¿cómo que nada? Dice: nada, te mira. Y ya se giró y se puso a mirar al lado donde duerme mi hermana.
se empezó a tapar los ojos y empezó a decir que le daba susto y se empezó a tapar con el cuerpo y los brazos de mi hermana. Y se asomaba de vez en cuando, como que estaba viendo algo ahí, y le decía a mi hermana como que se le caía la cabeza o algo de eso. A lo que estaba viendo se le estaba cayendo la cabeza. Mi hermana intentó mantener la calma para que el chiquillo no padeciera, y al cabo del rato, pues nada, se asomó y el niño dijo: ya se ha ido, mami. El niño es incapaz de poder afrontar este miedo, es normal. El señor de negro y el señor feo, como él le describe, nunca habla con él, únicamente le dice que se calle. Siempre es el mismo gesto. Efectivamente, siempre con el dedo índice señalando la boca para que el niño quede totalmente paralizado. Es lo más curioso de todo lo que describe, pero hay más episodios, porque por ejemplo, Ana nos relataba también un día en el que el padre del niño está bañando al niño. La casa tenía 2 plantas, tal y como nos ha dicho. De repente el padre se gira, nota algo a su espalda, como si algo pasase por la puerta que separa el pasillo del baño. Ve al niño totalmente como fijamente mirando a la puerta y le pregunta que qué ve. El niño le contesta y le dice: papi, ¿tú también lo ves? El padre se queda totalmente paralizado, llama a la madre para ver si estaba abajo o si podía haber pasado por ese pasillo, y efectivamente la madre estaba abajo, con lo cual nadie más en la casa podía haber pasado por allí. Y una vez más, también a los pocos días, pues en este caso el niño va a otra casa, en este caso la de su tía, y aparece un nuevo ser, una nueva criatura, que sin embargo no le da miedo, parece entablar una conversación con él y le describe con una vestimenta nueva, un nuevo color, esta vez de color blanco. Pues ahí se levantó su tía y al verlo sentado en el sofá le comentó: uy, ¿qué haces aquí solo? Y le dijo: no estoy solo, estoy con el señor blanco. Y ya, claro, la tía se asustó y le dijo: ¿pero no te da miedo? Y le dice: no, que me da miedo es el hombre negro. O sea, tiene miedo, se pone a temblar, lo pasa mal. Al cabo de los días vino una sobrina de mi hermana a casa y nada, al irse, al llegar a casa de la madre, le comentó a la madre que no quería ir a casa de la tía. Y claro, la madre le preguntó, dice: ¿pero por qué no vas a querer ir a casa de la tía? Y le dijo que es que había un hombre feo que le daba miedo. Una nueva niña, en este caso la prima pequeña del niño, también lo ve. A ese hombre de negro en la casa de la que estamos hablando. Ana, como nos decía, pues... Imagino que esto les empieza a angustiar, ¿no? Claro. Porque una cosa es que un niño pueda tener esas fantasías que ser en otro mundo y que seguramente en muchas áreas pueden ser explicables, pero claro, que otro niño, otro infante, otra niña en este caso, vea lo mismo, pues... Ellos incluso llegaron a pensar, pues podía habérselo contado, en este caso el niño mayor, a la pequeña, claro, para asustarla. Pero no, o sea, lo que llama la atención es que se lo cuenta la madre, y es en esos 2 espacios en los que pues ve al niño, este caso al ser de negro, y luego al hombre de blanco. Yo le preguntaba a Ana, ¿cómo es la casa? ¿Cómo es el sitio? ¿Cómo era antes? Es de nueva construcción, y efectivamente nos confirmaba. Es una casa de 2 plantas que se ha construido hace muy pocos años, y anteriormente lo único que había allí era una zona como de... donde antiguamente se guardaban animales, donde se guardaban herramientas de trabajo. Todo eso se tiró, eran 4 paredes, tal y como nos relataba, y se construyó esa nueva edificación. Pero hay 2 elementos que nos llaman la atención y que puede, bueno, pues dar un poco de luz o de explicación a todo esto que está pasando el niño. Lo primero es que cerca está la iglesia del pueblo, un pueblo, no hemos ubicado la zona, está en Levante, pero no lo hemos ubicado precisamente porque estamos protegiendo la identidad del niño. Allí se encontraron restos humanos debajo de la iglesia en una fosa, y casualmente cuando se hizo la restauración, digamos, de esas 4 paredes para construir la casa, el arquitecto les impidió construir un sótano a la familia porque había unos pasadizos. Estás hablándome de la casa concreta, no de la iglesia, sino cuando construyen la casa de esta familia, claro, donde el niño ve esto, hay problemas en las obras. Hay problemas en las obras porque
había unos pasadizos debajo de esas 4 paredes donde se guardaban a los animales que comunicaban con la iglesia del pueblo. Ahí está esa unión, digamos, de esos restos humanos que también se hallaron justo debajo de la iglesia y que una vez que se remodeló la iglesia se taparon y ahí quedaron. Pero hay otro elemento muy importante, que es que en esa construcción de la nueva vivienda se encontró un casco que, bueno, ellos han estado investigando y pertenece a la guerra civil. Parece ser que pertenece a la guerra civil, pero que estaba como en medio de las paredes y sin ningún... Empotrado. Y sin ninguna explicación apareció con un tiro en la cabeza. Vamos a escucharlo, si te parece. Y tenía un tiro en la cabeza. O sea, el casco estaba agujereado con un tiro. Y nos extrañó porque estaba entre las paredes de la casa. Es decir, si lo hubiéramos encontrado enterrado en el suelo, pues dices, pues bueno, pues alguien lo enterró ahí, porque esta casa solo se había utilizado para guardar herramientas, animales y cosas de esas. Nunca se había habitado en ella. Y lo tiene el suegro de mi hermana en su casa. Pues hombre, no es muy común, ¿no? Lo de un casco con un tiro en la cabeza empotrado, no sé, no suena habitual, desde luego. No, pero a mí lo que me llama la atención es que además se lo decía, digo, ¿escuchaste un programa que hicimos hace poco en Miranda de Ebro sobre unos objetos que podían, pues, traer, digamos, los fenómenos que padecían nuestros amigos? Y si lo hemos escuchado, el casco lo tienen, además la familia todavía lo guardan, lo conservan, con lo cual tenemos una vez más un objeto que se encontró debajo de esa nueva vivienda y por otro lado a una familia que está sufriendo por ese niño pequeño. ¿Que sigue viendo cosas o no? Que sigue viendo cosas. Sigue viendo sobre todo a este señor oscuro, de negro, para él es feo por esos rasgos de terror que le muestran, y además ese dedo índice que una vez más le indica día tras día cada vez que le ve que se calle. Pues una de tantas historias que ocurren, que pasan, que angustian a las familias, que no se pueden compartir habitualmente y que si se comparten es como para buscar un alivio, una solución que es muy difícil. Carmen, yo me estaba acordando de algunos casos, quizá tú controles alguno más. Yo no recuerdo de objetos de este tipo empotrados, sí recuerdo algunos con calaveras seccionadas del cuerpo en algunas casas en el Reino Unido, ¿verdad? Sí. Yo creo que, si no recuerdo mal, que era en el Reino Unido, como bien decías, guardar una calavera en una casa, empezaron a sucederse una serie de fenómenos paranormales, sobre todo chillidos, y los habitantes de esa vivienda antigua, que además había estado llena de gente que trabajaba en el campo, en el algodón, creo que era uno de esos trabajadores que había muerto después de maldecir al dueño de la vivienda algodonera, que se quedó el cráneo en esa casa y todo el mundo que entraba escuchaba esos gritos, esos lamentos, hasta que por fin le dieron un entierro tal y como se merecía, la calavera que chilla. Y es que a veces en las casas donde suceden cosas extrañas también se encuentran cosas extrañas en el subsuelo. Y esta historia la contaremos en algún momento, tanto aquí como en Cuarto Milenio, pero en mi reciente viaje a Estados Unidos uno de los sitios que visité fue Salem, fue la ciudad de las brujas. Y estuvimos, Marcos Macarro y yo, en la casa donde comenzó todo. Y una de las cosas que vimos allí en una vitrina fue una extraña muñeca de trapo de una apariencia muy siniestra que al hacer unas pequeñas obras fue encontrada enterrada justo debajo del dintel de la casa. Una casa donde a nosotros, mientras estábamos rodando, también nos pasaron cosas, pero eso ya es otra historia. Fíjate que hay casos que les llaman a estas calaveras las calaveras aulladoras. No es la primera vez que se escucha como esas calaveras que han sido pues emparedadas o que no han sido bien enterradas, en las viviendas empiezan a pasar cosas y cuando son descubiertas se dan cuenta de que es la que produce todos los fenómenos en las viviendas. O que por lo menos ya no hay fenómenos cuando se hace cuando se les da sepultura, ¿verdad? Qué curioso, exactamente. Qué curioso. Y yo siempre me acuerdo del caso de la propia casa de Carl Gustav Jung, uno de los 10 personajes más influyentes del siglo XX.
Y él encuentra una calavera en su casa, un soldado napoleónico, y vivió fenómenos paranormales en su casa de Bollingen. Y Jung, ni más ni menos, uno de los pensadores que ha influido en la historia de la humanidad, hace un entierro soberano, él solo, con la calavera, lanza salvas de tiros junto a un lago, cristiana sepultura para ese muerto, y a partir de ahí los fenómenos no existen. Alguien puede explicar, es el propio placebo, la mente, lo que ustedes quieran, pero de verdad que es sumamente interesante que personas de este nivel científico llegaran a la conclusión de que esos restos esparcidos o mal situados tenían que volver a su origen y con un respeto, ¿no? Curiosísimo. Bueno, además es que, según los celtas, en sus creencias, los cráneos eran los que tenían el alma, eran el asiento del alma, el centro de las emociones. Por eso, cuando no está bien enterrada una de esas calaveras, es cuando teóricamente empiezan a ocurrir esos fenómenos. Y por eso en lugares como Entremont, cuando llegaron allí los nazis investigando, descubrieron cuerpos y la calavera separada de la propia columna por una lasca de piedra, una especie de túmulos o de ataúdes en vertical. Esa escena es tremenda, ¿eh? Y una lasca de piedra cortando, amputando la zona de la columna con la cabeza, o sea, como una sección de piedra. Y eso era condenar al alma, las almas condenadas de Entremont. En fin, conectamos historias míticas de la arqueología con cosas que están pasando ahora. Bueno, esperamos que todo esto vaya gradualmente desapareciendo. A veces ocurre, o sea, la película en este sentido era por algo. Uno no hace una película porque sí, sino porque hay toda una problemática y miles de testimonios, que lo más lógico es enterrarlos y que no den barullo. No, pero es que los niños siguen viendo cosas y algunas les asustan. Pero también se llega a una edad, parece, a un momento en que todo eso, como si fuera un sueño, se deshilacha. Seguiremos la historia atentamente, Carlos. Seguiremos investigando. Gracias, compañero. Vamos ahora a oxigenarnos un poco, que esto, en fin, nos produce una sensación como de presencia permanente, de cosas que están ahí y que los niños pueden ver. Vamos nosotros a mirar, a ver lo que pasa en la red, en el mundo de lo digital. Nuestro cronista, como siempre, nuestro centinela de lo cibernético, Diego Marañón. Un reciente hallazgo nos permite especular con la posibilidad de que detrás de muchos enigmas de la criptografía quizás se encuentren los secretos jamás revelados de las sociedades antiguas o mensajes que nunca deberían salir a la luz. Criptografía viene de dos palabras griegas, cripto, que es oculto, y grafía, que es escritura, y es básicamente ocultar un texto para que lectores no deseados puedan saber lo que está escrito en ese texto. Pero, ¿y si a estos enigmas se les pudiese aplicar la técnica de la traducción automatizada actual basada en la estadística sobre la que pivotan programas como Google Translate? Parece que eso mismo han pensado varios científicos de computación de la Universidad de California con un resultado asombroso: el descifrado de las primeras 16 páginas del manuscrito Copiale Cipher, que revelan la descripción detallada de un ritual de una sociedad secreta que aparentemente sentía una gran fascinación por la cirugía ocular y oftalmología, una investigación basada en las nuevas tecnologías con resultados asombrosos y apasionantes. Poco a poco, las redes sociales se han ganado su sitio como una fuente seria para documentar los hechos históricos y sociales que agitan al mundo. Por eso no debería sorprendernos que ahora los especialistas en estudiar ambos fenómenos empiecen a analizar la funcionalidad de Twitter como una fuente seria de investigación. Millones de personas en todo el mundo participan ya en este otro mundo apasionante. Cada día se publican más de 135 millones de mensajes en Twitter, eso que llamamos tweets. Un estudio realizado por la Universidad de Manchester constata la importancia que representa recurrir al historial de los mensajes de Twitter. A partir del papel que jugó la red social en los disturbios ocurridos en Reino Unido durante el verano pasado, los expertos se plantearon esta posibilidad. Los resultados confirman que Twitter está lleno de mensajes sin interés histórico, puro ruido, pero también revelan que con el uso de herramientas adecuadas de minería de datos se pueden obtener resultados fiables en el análisis de las tendencias sociales. La exclusiva se publicaba esta semana en el Daily Mail. Un software preinstalado en 150 millones de terminales móviles en todo el mundo registra cualquier tipo de actividad
del teléfono, desde la ubicación del usuario hasta el número y contenido de los mensajes de texto, pasando por búsquedas o datos de navegación. El programa espía, conocido como Carrier IQ, registra las pulsaciones del teclado y envía los datos a su propio servidor con el fin de analizar cómo trabajan los dispositivos móviles. Un vídeo explicativo grabado por el propio desarrollador y que a estas horas ha sido visto por casi 2 millones de internautas permite comprobar que la aplicación no solo registra los datos de los usuarios, sino que también los transmite, algo que contradice directamente la versión de Carrier IQ. Canarias ha sido desde siempre una tierra llena de encanto y de misterio. En este territorio se han gestado todo tipo de fenómenos: ovnis, criptozoología, sucesos paranormales, enigmas arqueológicos, apariciones de islas misteriosas y un sinfín de fenómenos extraños que han enriquecido la disciplina de lo desconocido a nivel mundial. Aspectos mitológicos como San Borondón, otros enigmas clásicos como la Atlántida, muy vinculado también a Canarias, el alma de Tacán en la isla de La Palma, que es un auténtico expediente X muy emblemático en esa isla. Esencia 21, proyecto liderado por los periodistas José Gregorio González y David Heilen, ha sido, es y será un rincón especial para todo aficionado al misterio, un extenso repertorio de artículos que van desde lo más sorprendente e increíble hasta las fronteras mismas de la ciencia y además, como no, un repaso por los sucesos más enigmáticos que han producido ríos de tinta a lo largo de la historia de la humanidad. Foros, blog, podcast, actualidad criptozoológica y misteriosa, los enigmas de Canarias y del mundo al descubierto. Esto es todo por hoy. Nos encontramos de nuevo en Milenio Red la semana que viene. Mientras tanto, y gracias como siempre a Guillermo León, ponemos a vuestra disposición los enlaces que hemos comentado en el punto de partida de este laberinto digital, ikerjimenez.com. 3:45. Momento ideal para ver un poco el futuro. Visado por el futuro, nuestro homenaje a un libro mítico de Luis Mirat Villes, hecho en el año en que llegamos a la Luna. ¿Cómo iba a ser el futuro? Bueno, Santiago Camacho da un paso más y nos cuenta cosas. Santi, ¿qué traes hoy? Hoy vamos con uno de las figuras emblemáticas de lo que ha sido nuestra visión del futuro, porque desde la época de Luis Mirat Villes y probablemente desde mucho antes, cuando pensábamos en el futuro, pensábamos en un futuro en el que nosotros estaríamos acompañados de unos compañeros mecánicos, electrónicos, de los robots. Robots que nos ha traído el cine de muchísimas formas. Posiblemente una de las más líricas fuera aquella Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Y después de todo este tiempo, ¿qué quieres pedirme? Quiero pedirte un deseo. ¿Y cuál es ese deseo? Por favor, conviérteme en un niño de verdad. Así mi mami me querrá y me dejará estar con ella. David, haré todo lo que sea posible, pero no puedo convertirte en un niño de verdad. Cuando te sientas solo, podemos... Quería ser un niño de verdad. ¿Habrá en un futuro robots que no quieran, sino que sean, que tengan la conciencia de ser niños de verdad? Los robots nos han fascinado, yo creo, que por nuestro anhelo por dar vida a lo inanimado, por parecernos a la divinidad, por esa manera de crear nuestros propios seres, al igual que según las religiones nosotros fuimos creados. Está la leyenda del golem, incluso mucho más antes, en la época griega, el mito de Pigmalión, el escultor que se enamoró de tal manera de su creación que consiguió darle vida. Pero ahora mismo, cuando uno piensa en los robots y ve las cadenas de montaje, esos brazos mecánicos infatigables que han quitado muchos puestos de trabajo, la verdad sea dicha, pues concuerda muy poco con la idea romántica que teníamos de esos compañeros mecánicos de los que hablaba antes. Sin embargo, el futuro parece ser que sí que va a atender a eso. De hecho, los visionarios a los que recurrimos para hacer esta sección siempre dicen que el robot va a ser probablemente el siguiente paso después de la telefonía móvil, después de Internet, va a ser el siguiente gran avance en incorporarse a nuestra vida. Tanto es así que hace unos años, en un lugar llamado Asilomar, en Estados Unidos, grandes científicos, ingenieros, técnicos, se reunieron para ver cómo iba a ser ese futuro de la robótica, qué límites había que poner y cuándo iba a ser ese estallido. Estallido que tiene un nombre para los expertos en el tema, lo llaman la singularidad. El momento de la singularidad será ese momento de no retorno en el que el robot se haya incorporado de tal manera a nuestra vida que lo consideremos ya casi, si no un igual, por lo menos eso.
un compañero. Pues bien, se pusieron de acuerdo en dar un margen de tiempo para que esto sucediera. Claro que el margen de tiempo es un poco decepcionante, porque dijeron, esto puede suceder entre dentro de 20 y de 1000 años. La verdad es que vaya horquilla. Sí, se quedaron bastante a gusto. ¿Qué sucedía? Que depende básicamente de descubrimientos tecnológicos y de avances que son muy rápidos. Pero sí estaban preocupados, y voy a ser breve, estaban preocupados por cosas como, por ejemplo, los robots en el campo de batalla, cosas que son absolutamente reales. Hace apenas un año dábamos la noticia aquí mismo de que por primera vez un robot autónomo, sin estar controlado por un ser humano, uno de esos drones Predator que vuelan cargados de misiles, tenía la capacidad de él solito, con su conciencia, entre comillas, efectivamente, con su programación, seleccionar los blancos y abatirlos a su propio criterio. Así hemos llegado, por ejemplo, a ser populares las imágenes de Asimo. Asimo es ese robot de la casa Honda, ese prototipo que cada año se va mejorando, ¿no? Efectivamente, al principio te cargaba una enorme mochila y tenía unos movimientos bastante torpes. Ahora ya corre, baila, reconoce caras, reconoce órdenes. Y la verdad es que ese prototipo es lo que algún día esperan que, como primer paso, por ejemplo, ayude a personas que tienen dificultades motoras, a personas que están en una silla de ruedas o incluso están directamente en la cama, porque la última versión de Asimo se controla, agárrate a la silla, directamente con la mente. Un casco y el operador puede controlar el robot como si fuera un segundo cuerpo. Eso está ya. Eso está ya, con una precisión del 90%. Imagínate qué avance si eso se pudiera fabricar más o menos en serie y no fuera tan caro como es ahora mismo. Qué avance para una persona que, por ejemplo, para un tetrapléjico, como hemos visto casos muy dramáticos, que bueno, no le va a aliviar, pero desde luego tampoco va a ser dependiente de otra persona, va a tener un cuerpo mecánico que le pudiera asistir en todo momento. Un cuerpo astral robótico. Efectivamente. De momento solamente se puede controlar, pero imagínate lo que sucedía en aquella película Los Sustitutos si no solamente se pudiera controlar con la mente, sino si pudiera recibir sensaciones de tacto, de vista, tener un avatar. Hoy estamos de referencias cinematográficas. Pues bien, la tecnología está extendiéndose tanto que, por ejemplo, hace unos meses el gobierno iraní presentó el Surena 2, que era el Asimo iraní, y es una muestra, querían hacer una muestra propagandística de hasta qué punto los técnicos de Teherán... ¿Cómo es, aunque sea en detalle? Se parece muchísimo al Asimo, tiene unas características muy similares, y bueno, lo que llama la atención es que un país con tan poca tradición tecnológica, aparentemente como es Irán, pues si vuelca buena parte de su esfuerzo y de sobre todo su dinero, que es un país productor de petróleo, en ello, pues puede conseguir grandes logros. Y fíjate, casi lo tenía como última cuestión, pero es tan curioso y tan importante que lo voy a citar para que no se nos haga tarde y no quede fuera. Japón es el país que más robots, ahora mismo hay 300.000 robots de todo tipo operando en Japón, no solamente en cadenas de montaje, los hay recepcionistas en hoteles. Sí, no me pongas esa cara, ha puesto la cara de la televisión, sí. Recepcionista en hotel no es humano. No es humano, pero eso solo puede suceder en Japón. Y hay hasta un estudio sociológico de por qué los occidentales somos tan retraídos a la hora de aceptar lo que llamaba Asimov el complejo de Frankenstein, a la hora de aceptar un ser mecánico en nuestras vidas, y por qué en cambio los japoneses en concreto lo aceptan con una naturalidad absoluta. La clave es la religión. El sintoísmo, la religión tradicional japonesa, no solo acepta, sino que dice que todos los objetos inanimados llevan un espíritu en su interior. Es por ello por lo que se hablaba de los espíritus en las espadas samuráis, por ejemplo. Pues bien, ellos pueden ver a ese robot como un ser benéfico, como un ser con una cierta alma, en y cierto no como sentido, un monstruo como lo vemos nosotros. Efectivamente, y no como una cosa mecánica y fría que no tiene ningún tipo de vida y ningún tipo de alma, que es precisamente lo que le dotan los japoneses. Solo una cosa más. Proyectos militares como el LAGR del DARPA, que está enseñando a sus robots a manejarse por el mundo, a ser autónomos, o como el programa CIC,
que está intentando enseñar a los robots una cosa que les va a ser muy útil, que es sentido común. Porque claro, las máquinas no Pero eso es muy escaso en los hombres incluso, ¿eh? Pues imagínate en las máquinas. A las máquinas el sentido común se les inocula en este programa ¿a base de qué? A base de multitud de reglas simples, como por ejemplo, el agua causa humedad, la humedad pudre la comida, pues el sistema lógico les hace establecer que un exceso de humedad puede llegar a pudrir la comida. Pues más de 100.000 conceptos y 1 millón de declaraciones lleva el programa CIC que se les mete a esos robots para que puedan sacar sus conclusiones lógicas y quién sabe si en el futuro ayudarnos con el sentido común que parece que no tenemos. Oye, Santi, esto es apasionante y creo que es Robots 1, porque tendrás que contarme qué está pasando con esos robots que ya están recubiertos de látex, que parece que hablan y que ya hay demostraciones donde es difícil de distinguir a una persona de carne y hueso de un robot. Eso es como una segunda fase que comentaremos. Ahora, también de aquí surge un misterio, ¿sabes cuál es? En mi opinión, toda nuestra tecnología, toda nuestra ciencia, todo nuestro dinero no logra asomarse a la complejidad todavía de la conciencia humana. Por lo tanto, ¿qué clase de programación, Santi, tendremos nosotros? Solo un pequeño apunte de lo que dicen los expertos que es muy llamativo sobre la sociedad en la que vivimos. La mayor parte de los expertos cree que los robots, cuando lleguen realmente a nuestra casa, no será como esos simpáticos animalejos mecánicos que nos barren ahora mismo, ya a día de hoy, en nuestros hogares. No, ni siquiera será para hacernos la comida, ni para servírnosla, ni para limpiar nuestras ventanas. Posiblemente sean esos robots de los que hablas tú, más humanos, y sea simplemente para hacer compañía. Imagínate qué nos dice eso sobre nuestra sociedad. Sí, desde luego es una señal un tanto angustiosa. Santi, gracias. Robots 2 dentro de muy poquito tiempo. Muy poquito. Ahora, Noel, nos marchamos. Desde luego que la programación que nosotros llevamos tiempo y que surgió en algún momento de nuestra historia debe ser complicada porque no la alcanzamos ni por asomo. Y eso también demuestra que estamos bastante bien hechos. ¿Quién nos hizo o qué nos hizo? En fin, Carmen, preguntas, cuestiones para terminar y por supuesto ese pedazo de premio increíble, los 9 libros, pa completo, de otro libro que cambió su tiempo, Caballo de Troya. Solo un apunte, Iker. Fíjate, las máquinas nos pueden ayudar, pero los perros lo están haciendo también. Se ha demostrado en estudios que se están haciendo ahora mismo en el País Vasco, por ejemplo, que los perros están ayudando en el Alzheimer. Lo que no han conseguido los familiares lo están ayudando estos animalitos. Y no solo eso, sino que están avisando también a los diabéticos. Cuando tienen esas bajadas de azúcar hay perros ya entrenados que avisan que se tiene que poner la dosis. Oye, así pues que no ese todos tema, son... Sí, ese tema es muy interesante, ¿eh? Sí. ¿Hasta no qué punto todos los animales... son robots. Ajá, la conciencia animal está ayudando. Interesantísimo. Vamos con los últimos mensajes, Iker. Nos decían, buenas madrugadas, madre mía, el hombre feo, o se le encienden los ojos, dicho por un niño, qué terror, por favor. Un saludo y de verdad gracias por llenar nuestros fines de semana de conocimiento. Nos lo decía María. Tengo un hijo de 5 años y una de 3 y pueden llegar a asustarte cuando se quedan mirando al vacío y siguen con la mirada y la cabeza algo e intentas localizar lo que están mirando y no lo ves. Eso le pasa a los perros también. Sí, también. Carlos nos dice escalofriante el relato del sobrino de Ana. Los niños son susceptibles a ciertas percepciones de la misma forma que a cierta edad somos capaces de discernir acentos de forma subconsciente. ¿Es posible que seamos más sensibles o sensitivos cuando tenemos cierto nivel de conocimiento o de desconocimiento? Edu Torres dice, los amigos invisibles de los niños son realmente creaciones de su imaginación por un proceso psicológico totalmente explicable, o en algún caso puede haber algo más, como si mantuviesen alguna capacidad primigenia. Tengo la carne de gallina. Vamos, Iker, si quieres, con el ganador de... Eso, ponerle alegría porque se va a alegrar muchísimo. ¿Sí? Que son 9 libros. Jolín. Además, revisados por Juanjo Benítez, que es su autor, y gracias de nuevo a Planeta por sortear esas 3 colecciones. A ver si JJ va a tener razón y se puede viajar en el tiempo, ¿eh? De momento, el experimento de los neutrinos, oye, que no lo consigue dar el Eureka. No se refuta, ¿no? Nada. Cuéntanos. Pues el ganador es Félix Díaz, que nos decía, soy espeleólogo, me he adentrado en cuevas de todo el mundo y solo en algunas he sentido que no estaba solo. He llegado a dormir en muchas de ellas y os aseguro que en algunas no me volvería a quedar nunca. Miedo en estado puro. Por el contrario, hay muchas amables en las que los sueños son muy positivos. Me encantaría viajar a Ecuador y descubrir las galerías que aún no han sido profanadas por el hombre.
Qué bonito, que un espeleólogo se lleve esos 9 libros. Oye, puede ir uno con su luz de carburo en el casco, meterse en una cueva y leer Caballo de Troya. Tiene que ser una experiencia maravillosa. Yo le diría a este amigo una cosa. Es verdad, hay cuevas que generan eso, pocas. Hay otras cuevas que generan algo que por lo menos es una llamada, y no es que no quisieras volver, sino que quisieras regresar para siempre allí. Nos marchamos, todo está trupé, hoy un poco solos también, como está pasando últimamente, ¿verdad, Santi? En el estudio, pero bueno, pasándolo fantástico, informando de cosas, lo que casi nadie cuenta, y siempre con esa sensación de estar viviendo tiempos como ocurre, ¿no? Con cada momento de la historia, irrepetibles. Noel Calero, Carlos Largo, Fermín Agustí, don Santiago Camacho. Mañana le veo con una cosa maravillosa, ¿eh? Sí, señor. Inventos ocultados por el poder. Ya hablamos de ello, pero vamos a verlos esta vez. Vamos a verlos, amigo. Ha sido un placer, Carmen. Hasta mañana. Buenas noches, un beso para todos los que estáis allí. Alegría para todos. Feliz semana, amigos.